¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a esta sesión especial donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para la misa de Nochebuena. Bien, pues para esta Nochebuena que celebramos el nacimiento del Señor, les comparto mi comentario al texto del Evangelio, en esta ocasión tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, agradecidos por el don de la vida y el don de la fe, te suplicamos que nos envíes tu Santo Espíritu para que nos asista con su gracia y sabiduría, de modo que podamos comprender el valor salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora vamos a continuar. En un primer lugar, hablo de la finalidad metahistórica del pasaje. El pasaje comienza con unos datos que muestran el marco histórico en el cual nació el niño Dios. La finalidad es ayudar al lector a comprender que Jesús no es un personaje mítico, sino una persona que, aun siendo divina, se hizo hombre e históricamente nació en nuestro mundo y en una época histórica verificable. El pasaje evangélico para esta Nochebuena no tiene una pretensión historicista, sino que nos orienta a entender el significado de la venida del Hijo de Dios al mundo. Procedo ahora a explicar matices del texto griego. En el primer versículo se dice: Egeneto de entais gemerais ekeinais, excelsen dogma para Caesaros Augustu. Lo que significa, pues, que en aquellos días sucedió que salió o fue emitido un decreto de parte de César Augusto. Con ello el evangelista maneja la idea de que, aunque no todo lo que sucede es mandado por Dios, Él realiza sus designios valiéndose incluso de situaciones y condiciones propiciadas por los seres humanos, como lo son las decisiones de los líderes políticos paganos.
Del lado derecho tenemos un pequeño cuadro donde vemos pues el tiempo de gobierno de Augusto, el tiempo de gobierno de Herodes el Grande, que muere en el 4 antes de nuestra era. Tenemos también la muerte de Herodes el Grande en el 4 antes de Cristo o antes de nuestra era. Herodes Antipas llegó a ser tetrarca de Galilea y Perea entre los años 4 al 39. Finalmente tenemos que Quirino o Quireno llega a ser gobernador de Siria entre el 6 y el 7 después de Cristo, donde realiza el llamado censo. Probablemente Lucas tuvo esa información del censo de Quirino y lo plantea como un censo mandado a hacer por César Augusto. Recordemos que pues la gente comúnmente no sabía distinguir de dónde venía una orden de censo, si era idea de un gobernador local o si venía por orden del imperio, por orden del emperador. Entonces, de ahí que en la información que recoge Lucas para escribir su evangelio, probablemente se queda con la idea de que el censo venía ordenado por Augusto. Lo importante es ver cómo Lucas se vale de esta información para decirnos pues que Jesús realmente nació en una época histórica. Después tenemos en el versículo 4 que dice ahí que José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia la ciudad de David en Judea, también llamada Betlén, Betlehem. La referencia de los evangelistas Lucas y Mateo sobre Belén como ciudad de nacimiento de Jesús tiene como fin mostrar que así se cumplió la profecía de Miqueas 5:1 de que el Mesías debía nacer en Belén, misma localidad donde había nacido el rey David. En el versículo 6 se dice que pues llegó el momento y le llegaron los días a María de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. La referencia de los días que llegan a plenitud del estado de María, de su estado de embarazo, y que finalmente le llega el día del parto, hacen pensar en una plenitud de los tiempos, tal como lo dice San Pablo en Gálatas 4:4. San Pablo escribe, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. En griego utiliza la expresión jote de elten te pleroma tu chronu, refiriéndose a una plenitud de tiempos cronológicos. Por eso utiliza la expresión tu chronu. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues que Dios envió a su hijo nacido de una mujer. El que María haya tenido a su hijo primogénito, como dice el texto, no significa que tuvo más hijos. Aquí el término griego prototokon, que significa primogénito, tiene una connotación teológica. Con esta expresión, Lucas afirma que Jesús adquiere los derechos legales de primogenitura según la ley mosaica, como está establecido en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio, en las citas aquí marcadas. Una inscripción funeraria en Egipto datada del 5 antes de nuestra era confirma este uso del vocablo al referir que una mujer judía murió al dar a luz a su hijo primogénito, utilizando el término prototokon. En el versículo 7, en sus siguientes secciones, se dice que María envolvió en pañales al niño y lo recostó en un pesebre. Esto subraya la solicitud maternal de María. El texto habla de fatne, cuyo significado original es comedero de animales, pero la tradición posterior, influenciada por Isaías 1:3, que dice, conoce el buey a su asno y el asno el pesebre de su dueño, se agregaron las figuras del buey y el asno en la representación medieval de los nacimientos navideños. El texto final, de aquí de San Lucas, nos muestra que la Sagrada Familia comparte la condición de los refugiados inmigrantes. Jesús mismo no goza de los privilegios de los reyes reconocidos por los hombres. El relato subraya la humildad de esta familia, lo que mostrará cómo Dios enaltece a los humildes y rebaja a los potentados.
En el versículo 8 dice el texto que había algunos pastores en aquella hora, los cuales estaban a ras de suelo y vigilando o en vigilia, precisamente velando, según las horas de la noche, a sus ovejas o a su grey. Este versículo nos habla de la sacralización de lo ordinario. Los pastores realizan su oficio ordinario, dice el texto griego, agrauluntes, que estaban precisamente ahí a ras de suelo junto a sus rebaños. Y es allí donde se sitúa la revelación más grande de la historia. Dios no busca a místicos, sino a hombres cumpliendo con su responsabilidad cotidiana. El que ellos estuviesen velando, filásontes, tiene una fuerte carga simbólica. Mientras el mundo duerme, estos hombres están despiertos. Su disposición física se convierte en el escenario perfecto para la vigilancia espiritual. Estos pastores son los primeros en recibir la noticia porque están en vela. Luego los versículos 9 al 11 nos dicen, un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. El relato tiene un perfil apocalíptico en el que los ángeles ejecutan un designio divino en la historia. Aquí es anunciar la alegría del nacimiento del Mesías davídico, quien es Señor. A través de este niño, Dios no solo irrumpe o invade el mundo terrenal, sino que cumplirá las promesas antiguas que Dios hizo a los patriarcas. Luego el ángel da a los pastores la clave para comprender el significado de esta intervención divina. El signo es un niño recién nacido, envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Así vemos que el Dios Todopoderoso se muestra inofensivo, bajo la forma de un bebé recién nacido, y se pone en las manos de los hombres de forma totalmente vulnerable. Finalmente los versículos 13 y 14. Dice el texto, de pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Nuevamente, desde un enfoque apocalíptico, Lucas nos muestra cómo el ejército celestial eleva himnos a Dios y lo hace frente a los hombres, quienes están como espectadores, para que comprendan el significado salvífico del nacimiento de este niño concreto, en quien el Señor de la historia se hace presente. Los ángeles glorifican a Dios porque realiza sus designios en humildad y amor. Además, estos seres celestiales expresan su deseo de paz a los hombres en quienes el Señor se complace. Ahora les comparto unas palabras sobre la estructura y finalidad del relato y otras palabras sobre el contexto histórico y teológico. El nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores. Como vemos, el pasaje no termina en el versículo 14 que nos propone el texto litúrgico hoy, sino que se extiende hasta el versículo 20. El relato de Lucas se divide en tres momentos: el hecho del nacimiento, que cubre los versículos 1 al 7, el anuncio e interpretación angelical, que cubre los versículos 8 a 14, y el encuentro entre los pastores y la Sagrada Familia, que se presenta en los versículos 15 a 20. El punto culminante no es sólo el anuncio de la identidad de Jesús, sino el encuentro con el signo, es decir, con el niño en el pesebre. Contexto histórico y teológico. El nacimiento, que viene descrito en los versículos 1 al 7. Aunque los datos históricos sobre el censo de Quirino presentan dificultades cronológicas, el censo registrado ocurrió en el año 6 después de nuestra era, mientras que Herodes el Grande murió en el 4 antes de nuestra era. Lucas utiliza este marco para transmitir una verdad profunda. Más que buscar
una precisión histórica, Lucas lo que nos quiere decir son tres cosas. Primero, el plan de Dios. Nos muestra cómo el emperador romano, sin saberlo, está al servicio del plan divino para que el Mesías nazca en Belén. También nos quiere mostrar cómo hay una ironía desarrollada contra el imperio. Lucas sugiere que el verdadero Salvador y portador de la paz no es el César, sino Jesús. Esto es importante porque los términos Salvador y Príncipe de la Paz eran títulos que se habían atribuido al César Augusto. Hay un dintel en Priene, allá en Turquía, donde se contiene una inscripción que reporta estos títulos de César Augusto: Salvador y Príncipe de la Paz, que el Nuevo Testamento nos lo aplica a Jesucristo. Finalmente, este relato nos habla del cumplimiento de las promesas. El viaje a Belén vincula a Jesús con la estirpe de David, según el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios promete a David que habrá por siempre un descendiente suyo en el trono. Y también lo vincula con la profecía de Miqueas, que también nos dice que el Mesías debía de nacer en Belén. Con esto paso al comentario. En este comentario me centro en los versículos 8 a 14. El anuncio a los pastores. Más que representar únicamente a los pecadores o marginados, los pastores evocan la figura de David, quien también fue un pastor de Belén, elegido por Dios. El hoy de la salvación del que hablan los ángeles indica que el tiempo escatológico de Dios ha irrumpido en la historia humana. Aparecen títulos de Jesús, se le define como Salvador frente a la ideología imperial que tenía a Augusto como Salvador, y también se le llama Cristo, es decir, el Mesías prometido, y se le llama Señor, título que denota su divinidad y prefigura la fe pascual. El signo: un niño en pañales y en pesebre. El signo es paradójico: un niño en la extrema sencillez. Los pañales indican el cuidado humano, pero también podría aludir a la sabiduría de Salomón, dándole un matiz real, como se puede ver en Sabiduría 7:4. El texto de Sabiduría 7:4 dice: Me envolvieron en pañales y me criaron con cariño. Luego se habla del pesebre. Este alude a Isaías 1:3 en la Septuaginta, donde el buey y el asno reconocen el pesebre de su dueño, a diferencia del pueblo de Israel. El pesebre simboliza la providencia de Dios que busca una respuesta de fe. En este niño, el juicio se transforma en paz y reconciliación. Luego, lo que vendrá después de nuestro relato serán las reacciones ante el misterio, en los versículos 15 a 20, que no aparecen en el Evangelio que estamos comentando, pero que sí vale la pena mencionar. El relato concluirá con diversas respuestas humanas. Los presentes reaccionan con estupor ante la revelación. La Virgen María, se dice, custodia y medita los acontecimientos en su corazón, según el versículo 19, mostrando que la fe es un proceso de comprensión continua entre lo anunciado y lo vivido. Finalmente, los pastores se convierten en modelos de fe que, tras escuchar y ver, glorifican a Dios, uniendo el cielo y la tierra en una misma alabanza. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. En esta ocasión, no solo celebramos el nacimiento del Hijo de Dios en la carne, sino también la irrupción de Dios en la historia para poner un límite definitivo al pecado y a la muerte, de modo que quedemos libres para servirlo a Él y a los demás con rectitud, santidad y justicia. En todo momento, Dios nos ofrece los dones de la humildad y la sabiduría. En el contexto de la Nochebuena,
pidámosle esos dones. Así, Él nos hará partícipes de sus designios salvíficos. Pidamos siempre que el Señor nos dé su sabiduría para discernir su presencia en medio de nuestro mundo y nos ayude a cumplir su voluntad, pues Él desea nuestra santificación y nuestra salvación. Agradezcamos al Señor, que quiere valerse de nosotros, los miembros de su Iglesia, para hacer presente su amor redentor en el mundo, siguiendo los ejemplos de María Santísima y de San José. Y con esto paso a la oración final. Oh Dios, que hiciste brillar la sacratísima noche de la Natividad con el resplandor de la verdadera luz, concédenos disfrutar en el cielo de los gozos de aquella luz, cuyos misterios hemos conocido en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para esta misa de Nochebuena. Espero pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto. Feliz Navidad.